Continuamos con La Noche. Esta fotografía data de los años 70. Es una manifestación liderada por este hombre de espesa barba y megáfono en mano, Douglas Bravo, uno de los guerrilleros más reconocidos de ese entonces. A su lado izquierdo, como su tendencia política, aparece esta mujer, de mediana estatura y cabello corto. Se trata de Luisa Ortega Díaz, una estudiante de Derecho quien años después se convertiría en la jefe de la política criminal de su país. Desde el año 2007, Luisa Ortega ha estado al frente del Ministerio Público, siendo el entonces presidente Hugo Chávez quien impulsó esta designación. Por violencia de género. A pesar que siempre calificó su gestión como independiente, no estuvo exenta de críticas por su afinidad con el chavismo, por sus cuestionadas investigaciones a líderes opositores como María Corina Machado, Antonio Ledesma y Leopoldo López. Como interés, aferrarse y mantenerse en el poder. Sin embargo, con la llegada de Nicolás Maduro al poder, ese idilio con el chavismo terminaría. ¿Por qué? Porque nosotros hemos visto mucha traición. En apenas unas semanas, Ortega alertó sobre una ruptura del orden constitucional en Venezuela. Se evidencian varias violaciones del orden constitucional. También rechazó la asamblea constituyente que propone Nicolás Maduro. Por considerar que el decreto presidencial no cumplía con los extremos legales. Y admitió el descontento social por la escasez de productos básicos, además de confirmar la muerte de manifestantes por impactos de bombas lacrimógenas lanzadas por fuerzas de seguridad oficialistas. Él fue impactado por un objeto como este. Un objeto como este lo impactó. Sus declaraciones y actuaciones han generado un remesón en los cimientos del chavismo, y no es para menos. Quien las profiere no es un líder opositor, sino la fiscal general de Venezuela. Esta es una bomba lacrimógena, sí. Esta espiral de violencia ha generado un clima de impunidad, propiciado al mismo tiempo por el Ministerio Público, que con su inacción no ha garantizado la correcta aplicación de la justicia. A través de una carta, los jefes de los ministerios públicos de 12 países rechazaron los ataques en contra de la fiscal venezolana. En la misiva dicen que la funcionaria simplemente está haciendo uso de sus facultades constitucionales y legales. Repudiamos los actos de hostigamiento, presión, injerencia, amenaza de poderes, públicos o privados, así como cualquier pretensión de remoción ilegal o arbitraria contra la fiscal general de la República Bolivariana de Venezuela. El descontento del chavismo contra Ortega ha sido tal que incluso han pedido realizarle un dictamen mental y amenazan con desaparecer la fiscalía por, según Diosdado Cabello, seguir estando de espaldas al país. Volvemos a Caracas, Venezuela, con nuestro colega Vladimir Villegas, periodista venezolano de Unión Radio, el vicecanciller y exconstituyente. En un país, Vladimir, como Venezuela, que en ese momento no goza de independencia de poderes, no hay independencia judicial, ¿qué importancia tiene esa posición que ha venido tomando, o por lo menos ese distanciamiento que ha asumido la fiscal venezolana Luisa Ortega? Bueno, fíjate, yo he hablado también de ese tema de que no tenemos independencia de poderes, pero hemos visto cómo, por ejemplo, dos poderes, la Asamblea Nacional y ahora una de las tres patas, por decirlo de alguna forma, del Consejo Moral Republicano, están actuando con criterio distinto al predominante en el oficialismo. Eso es algo que no se puede ocultar, ¿verdad? Lo normal sería la independencia de poderes. Y en Venezuela es noticia, por ejemplo, que la fiscal general de la República tenga un planteamiento distinto al resto de los poderes públicos controlados por el chavismo. Eso no debería ser esa no debería ser ninguna novedad, que en Venezuela tengamos una fiscal que está diciendo lo que ha dicho hasta ahora. Eso no tiene por qué ser ninguna novedad, ¿verdad? Pero lamentablemente lo es. Lamentablemente es una novedad que estas cosas ocurren en Venezuela. Nosotros tenemos que reivindicar el rol que ha jugado la fiscal, en mi opinión. ¿Por qué? Bueno, porque ella ha actuado de acuerdo a su conciencia. Y eso es lo que tiene que hacer alguien que tiene una responsabilidad como ella. Si le parece que no es constitucional la propuesta de constituyente, tiene que decirlo.
Si le parece que no es constitucional la elección de los magistrados, también tiene que decirlo. De eso se trata, precisamente, que si no está de acuerdo con el mecanismo utilizado, si no está de acuerdo con la forma como se hizo, pues que lo diga. Esa es la democracia. Ahora, la Constitución de 1999 no es la culpable de esto. Ella es la víctima. La Constitución de 1999 establece la independencia y la colaboración entre poderes como principio de juego democrático, de funcionamiento institucional del país. Eso tiene que respetarse. Aquí sabemos lo que pasa con los jueces, que los jueces son provisionales y algunos de ellos tienen miedo de tomar decisiones. Aquí sabemos lo que ha pasado, por ejemplo, con la designación del Consejo Nacional Electoral. Sí. Varios exmilitantes del partido de gobierno son parte del CNE ahora, imagínense. Entonces, ¿cómo se puede hablar de independencia de poderes bajo estas circunstancias? Lo importante es que ese sea el paradigma de Venezuela, que tengamos poderes independientes, que sean designados de manera constitucional, transparente, de acuerdo a los requisitos exigidos, y que se deje atrás la etapa en la cual Miraflores controla los poderes públicos. Eso es terrible, eso no le sirve, a la larga no le sirve ni al gobierno, pues. No le sirve a nadie. Permítame, voy a Washington nuevamente con José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. ¿Qué opina usted del papel que ha venido jugando la fiscal Luisa Ortega? Ella, como lo decía al comienzo de este bloque, en los últimos meses ha venido tomando una distancia del régimen de Nicolás Maduro, y lo ha hecho precisamente por esa asamblea constituyente que ha convocado el presidente de Venezuela. ¿Qué opina usted, señor Vivanco? La importancia del rol que está jugando la fiscal general al mando del Ministerio Público es enorme. Luisa Ortega está haciendo una contribución valiosa, importante, por la causa de los derechos humanos, de las libertades públicas, del Estado de Derecho, lo que queda del Estado de Derecho en Venezuela. Y creo que sus posiciones públicas tienen un gran mérito, independientemente que ella acuda a la Suprema Corte, que sabemos que está conformada por funcionarios, por empleados de Maduro, que no ejercen el más mínimo grado de independencia. También deberán responder por estos hechos. Lo que cuenta en este instante es el que la comunidad internacional sea debidamente notificada y que ojalá se apliquen sanciones adicionales, individuales, a estos funcionarios, de los que nosotros hemos identificado, de los 6 funcionarios que hemos identificado en el informe de hoy, hay solo 2 con sanciones por parte de los Estados Unidos. Queremos que esas sanciones se expandan a los otros 4 que hemos identificado, están con fotografías en nuestra página web. Pero no solo por parte de Estados Unidos, sino también por la Unión Europea. Ese tipo de sanciones pueden ser de una enorme importancia para disuadir a futuras violaciones a derechos humanos y sobre todo a otros empleados del régimen con responsabilidades de tropas, con responsabilidades de mando, de abstenerse de realizar acciones que puedan redundar en violaciones a derechos humanos, porque también deberán responder personalmente por esos hechos. Pues señor José Miguel Vivanco, le agradecemos el tiempo que usted le ha concedido a nuestros televidentes como director para las Américas de Human Rights Watch. Muchas gracias por habernos acompañado. Al contrario, siempre es un placer poder hablar con la audiencia de NTN 24. Muy buenas noches, Jefferson. Vladimir Villegas, también ha sido un gusto que nos acompañe. Sé que está transmitiendo en vivo para Unión Radio esta amable entrevista que nos está concediendo, y por supuesto que lo vamos a seguir invitando para que con su análisis también aporte a la perspectiva internacional que llega a través de las cámaras de NTN 24 sobre la situación que en este momento enfrenta Venezuela. Muchas gracias, Vladimir, por habernos acompañado. Gracias, Jefferson. Saludos a todo el equipo de NTN 24, particularmente un gran abrazo a mi amiga y hermana Idania Chirinos, a quien quiero mucho. Y bueno, Daniela, esas cosas pasan, sigue adelante. Y gracias a toda la audiencia. Vamos a seguir adelante y por supuesto para Idania Chirinos, nuestra directora de contenidos de NTN 24, también periodista venezolana que
gracias a Dios, hace parte de este equipo periodístico de NTN 24. Vamos a hacer una segunda pausa a comerciales. No olviden que pueden opinar con el hashtag #No es delito informar. No es delito informar. Hoy les hemos preguntado qué mensaje le envía usted a la prensa que pese a la persecución y represión persiste en informar al mundo sobre la crisis política que enfrenta Venezuela. Le damos mensajes que llegan de nuestros televidentes en esta hora de la noche. Joselín dice lo siguiente: son la consolidación del verdadero periodismo en estos tiempos tan difíciles, al menos no estarán en la lista negra de la historia. Iger dice lo siguiente: inmenso agradecimiento y admiración. Ha escaseado todo menos valentía, ingenio y compromiso de nuestros periodistas. Le damos uno más. Ángela dice lo siguiente: este es el momento más importante del periodismo para que se muestre de manera total la brutalidad de Nicolás Maduro. Saludos, Daniela Zambrano. Opiniones de nuestros televidentes. Vamos a una pausa y cuando regresemos estaremos con Ayatollah Núñez, periodista, valiente periodista del diario El Nacional, quien también ha sido agredido, ha recibido, digamos, el impacto, ha sido víctima directa de lo que representa ser un periodista independiente en Venezuela. Dialogaremos con él cuando regresemos de esta pausa de comerciales. Un momento y ya regresamos a la parte final de este programa de la noche. Ya regresamos con La Noche.